9:10 de la mañana, 9:10 en Canarias, justo cuando Nuño Domínguez deshace los 8.000 kilómetros que le llevaron a Colombia para volver a Madrid, resulta que Nacho Carretero se va a Galicia. Así que otra vez tenemos el Comando N a distancia, unido por las ondas, eso sí, desde Radio Coruña. Nacho Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hombre, No, es Galicia, pero no son 8.000 kilómetros. pero no me pediste permiso. Sí. Lo que pasa es que no me escuchas, Ángel. Ah, Te dije, vale, Ángel, perdón. la semana que viene estoy en Coruña y me dijiste, luz verde a eso. No. Luz verde es imposible, porque esa expresión no la utilizo yo Eso jamás. no lo dices tú, ¿no? jamás. O sea, por ahí te pillaba en la mentira. Sí. Nuño Perdona, no pedí permiso. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. ¿Cómo te ha ido por Colombia? Has venido fascinado. He venido fascinado. Es mi nuevo país favorito de América Latina, la verdad. Sí. Una maravilla y un sitio donde irse a vivir, ¿eh? Ya. Donde, como dice Nacho, de pensar en casas que te comprarías. ¿A ti te gusta Maravilloso. también, Nacho? Es una maravilla Colombia. Sí. Además que es un país interesantísimo, infinito. Sí. Un país muy castigado, pero a la vez un país tan interesante que cuando llegas allí es como... Quiero saber más de Y la tan historia de este diverso, país. yo decía antes, Muy ¿no? diverso y también, claro, por la orografía que tiene, que es brutal, pues las regiones han estado siempre como muy desconectadas y todavía hay como, bueno, que te puedes perder y no Sí, encontrarte. sí. Que, bueno, en Colombia hay más kilómetros de río, de transporte fluvial, de ríos, que de carreteras. Ujú. Lo cual Imagínate. es un dato que ya te dice Sí. cómo está Imagínate. comunicado y cuánto territorio inexplorado hay. No, es un país muy, muy bonito. Oye, vamos a romper un poquitín el plan, nada, solo unos minutos, lo venimos contando desde las 6 de la mañana, para recordar, para aquellos que se incorporen ahora al programa, para recordar la muerte esta madrugada de Pablo Milanés. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Claro, y es posible, Nacho, que Pablo Milanés sea, la primera vez que lo escuchas, a lo mejor sea a través de la gente mayor, o de tu hermano mayor, de tus padres, pero luego es una música que se queda contigo. Así es, yo creo que forma parte, al menos para mi generación, de esa hornada de cantantes que escuchaban nuestros padres y que nos metieron en vena para siempre. Sabina, hablábamos de Sabina la semana pasada, sí. Serrat, Víctor Manuel. Para mí es gente que empecé a escuchar muy pequeñito, y Pablo Milanés también, y que recuperas en tu edad adulta y te vienen no solo el gusto por lo espectacular que eran, sino por los recuerdos y lo que implican con respecto a nuestra infancia. Esta mañana, cuando lo contaba antes en el abierto, esta mañana cuando nos ha llamado a las 5 de la mañana, antes del boletín de las 5 era Mauricio Vicente desde La Habana, que ha sido quien nos lo ha dicho, hemos pegado todos un respingo. ¡Oh! Ha muerto Pablo Milanés, y hemos empezado a recordar todos canciones que de alguna manera han formado parte de nuestra historia. Total, sí, es que era uno de esos personajes que estaba siempre ahí, ¿no? También con los cantantes, como decía Nacho, Ana Belén, Víctor Manuel, etcétera. A mí me ha llamado mucho la atención leyendo una antigua entrevista de Mauricio a Pablo Milanés, que él contaba cómo estuvo en uno de los campos de trabajo, entre comillas, en los años 60 en Cuba, y se escapó para denunciar la situación que vivían allí, y aún así él se siguió diciendo revolucionario, a su manera, claro, pero decía, bueno, la materialización de la revolución no tiene que ver tanto con la revolución. Vamos, él siguió siendo revolucionario, aunque criticaba cosas del régimen. Hace poquito más de un año pudimos charlar con él aquí en El Por Hoy, y llevaba tiempo viviendo aquí en Madrid, y aquí estaba recibiendo tratamiento por la enfermedad, por el cáncer que tenía, y de esta manera nos describía cómo era la comunión con el público, con la gente que iba a verle. Porque a mí me pasa una cosa, si yo canto una canción y no la vivo, no disfruto el momento en que la hice, cómo la hice, recuerdo todas aquellas cosas, no la canto. Entonces por eso la emoción que me produce cantar, y parece que esa emoción se traslada al público y se produce una cosa extraordinaria entre el público y yo, que es un silencio y un respeto absoluto, y es como una magia que surge en esos momentos. Cuando se alzó mi bandera. Claro, iba a decir los más jóvenes que no le conozcan, que hoy entren en el mundo de Pablo Milanés, pero yo creo que lo conoce todo el mundo precisamente por eso, porque es la típica música que empiezas a escuchar porque tus padres son unos pesados y la ponen siempre, y tú acabas entrando y acaba formando parte, aunque no quieras, se te incrusta dentro y forma parte de tu estructura vital. Y esto que estamos escuchando, o eso que acabamos de escuchar, que dice, lejos de ser un lugar común, una frase hecha, es que es una descripción perfecta de lo que uno siente cuando escucha estas composiciones, que es emoción pura, y te lo transmite. Vamos
Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar... Pues Ángel, si Dime. me lo permites, perdona Dime. que te interrumpa, le voy a mandar un abrazo muy grande a Fede Pérez Rey, uno de los mejores cómicos que hay en Galicia, el yerno de Pablo Milanés, que hoy está pasando un día muy duro, es un buen amigo, un gran cómico, un gran actor, y le mando un abrazo muy grande desde Pues aquí. mira, desde aquí hacemos extensivo el abrazo para nosotros también, de nosotros también para él. Voy a hacer una pausa y a la vuelta hablamos del carnet de conducir. Se lo decía antes al final del abierto, 900, 100, 800. Les costó mucho sacarse el carnet, abandonaron, no lo consiguieron. ¿Cómo recuerdan a su maestro, al profesor de autoescuela? ¿Cómo recuerdan ese día del examen? ¿Están ahora en ese proceso? ¿Son mayores y han decidido que es ahora el momento de sacarse el carnet de conducir? 900, 100, 800. Hoy por hoy. Àngels Barceló. A José María hoy le han regalado un coche pepino, se conduce sin las manos, tiene lucecitas y sonidos cósmicos y una voz robótica, parece que es de Vodafone. José María, chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. El coche fantástico. Me han diseñado y tuneado. 10 y 21 minutos de la mañana, 9:21 en Canarias. Seguimos en ruta con el Comando N, con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez, veteranos al volante. A ver, Nacho, ¿cuántos kilómetros crees tú que haces al año? Pues Bueno, tú haces muchos, ¿no? Cada vez menos, la verdad, porque esto de los coches me da la sensación que se está terminando, que cada vez conducimos menos y necesitamos menos conducir, por suerte para el planeta y por suerte para la Sí. seguridad vial. Pero a mí es que personalmente me gusta conducir y entonces pues y cuando digamos que tengo alternativas a veces las rechazo porque me gusta ir conduciendo y ya sé que esto va contra el discurso imperante hoy en día de evitar coger el coche, pero tengo que reconocer que soy de esos conductores que disfruta cuando tengo que ir a algún sitio en coche. Yo te confesaré que también. Incluso en mi casa hay peleas para ver quién se pone al volante. Es Porque curioso a mí- que esté mal visto Sí, este a mí me gusta, yo discurso, hoy día. disfruto una barbaridad también conduciendo, pero una barbaridad. ¿Y tú, Nuño? ¿Cuánto? Totalmente, a mí me encanta conducir. Lo que pasa es que yo me saqué el carné y no tenía coche, con lo cual no conduje durante mucho tiempo. Y ahora que vivo cerca de la sierra, lo utilizo muy a menudo y me gusta muchísimo conducir. Claro, porque una cosa es vivir fuera y otra cosa es Claro. vivir en una gran ciudad. Luego, ahora hablaremos de esto, pero además en Territorio Planeta después vamos a hacer balance de la cumbre del clima. Suena irónico, suena paradójico con lo que estamos diciendo, pero antes nos vamos a mover en coche. Cualquier idiota con el graduado escolar puede aprender a conducir en una semana. Tú con un doctorado en literatura medieval, ¿no? ¿Hay un límite de edad para esto? Bueno, es que cuando apuntáis ya más mayorcillo, pues sois más torpe. Este viernes se estrena en TNT No me gusta conducir, que es la nueva serie de Borja Coveaga. La historia, protagonizada por Juan Diego Boto, exprime la tragicomedia que supone sacarse el carnet con más de 40 años. A ver, Nacho, ¿a ti cuánto te costó sacarte el carnet? Bueno, yo tuve suerte, me lo saqué a la primera, el teórico y el práctico, pero tengo que decir, bueno, el teórico, si lo preparas mínimamente, hay que sacárselo a la primera, de verdad, no hay excusa, pero el práctico tuve un poco de suerte porque yo salía de una rotonda y una furgoneta se ha apiadado de mí, y no sé si una furgoneta o Dios, pero alguien frenó aquella furgoneta y me dejó pasar, y pasé de accidente, de posible accidente, a aprobado, y conseguí aprobar a la primera. No encontraste nunca al conductor de la furgoneta para pagarle Para darle un abrazo y dedicarle el carnet. ¿Y tú, Nuño? Y eso que la gente no suele tener piedad con los... No, al contrario. Con los coches de autoescuela. Pues a mí igual, a mí me aprobaron, porque lo primero que pasó fue que cuando me dijo, bueno, arranque usted, incorpórese, el coche no se movía, y me dijo el profesor, quita el freno de mano. Y entonces ya hice el examen súper tranquilo pensando que me habían suspendido y aprobé. Me aprobaron. A partir de ahí te relajaste. Que por cierto, dime. Tengo, y Ángels, déjame contar la mejor anécdota de la historia de las autoescuelas. A ver. Y no me ocurrió a mí, le ocurrió a una amiga, pero es que forma parte ya de la liturgia de mis amigos, de la leyenda, y siempre la contamos recurrente, y es que una amiga se iba a examinar y entonces estaban dos en el coche, esta amiga y otra chica, y la otra estaba tan nerviosa que cuando fue su turno se subió al coche, se puso al volante, y entonces el examinador desde atrás le preguntó, perdone, ¿se llama? Y entonces ella, con los nervios, le dijo, ay, perdón, se bajó, cerró la puerta y llamó a la puerta, porque le entendió, se llama, y bajó a llamar.
Se imagina el estado de nervios de esa mujer. Y esa anécdota forma parte ya de nuestra historia. Pensando, si no llamo me van a suspender. Claro. Esto debe ser así, hay que La llamar. verdad es que yo me apiado de esa chica porque se pasan muchos nervios. Borja Cobeaga, director, guionista y desde no hace mucho tiempo orgulloso conductor de Primera. Muy buenos días. Buenos días. No me gusta conducir, así se titula la serie, cuenta las dificultades de todo un profesor universitario para sacarse el carnet. ¿Pero tú por qué te quieres sacar el carnet? Me lo quiero sacar. ¿Pero por qué ahora? O sea, toda la vida para sacarse el carnet y ahora con 40 tacos se lo saca. Algo tiene que haber pasado, vamos. A ver, la comedia está basada, porque yo he dicho aquí, flamante conductor, orgulloso Sí. conductor de Primera. Hace 3 años, tengo 3 años. O sea, es hace 3 tu años. experiencia, o sea, es una serie sobre tu vida. Es una serie sobre cómo me saqué el carné, básicamente. Pero es una serie que el tiempo desde el primer tecleo hasta que ahora se estrena es 1/3 del tiempo que me costó sacarme el carné. Porque, a ver, ahora confiésate tú, que se han confesado esto. Sí. ¿Cuánto te costó? Me costó 3 años y además me costó pues con mucho espacio de tiempo en medio. O sea, me lo saqué a la cuarta, el práctico, porque lo que decía Nacho, el teórico me lo saqué a la primera. Ajá. También pasa eso en la serie. Sí. Pero bueno, entre el primer examen y el cuarto, digamos que pasé una temporada un poco larga. Fuiste dilatando el momento. Y no sé cuántas clases di. Ni calculé, no quiero saberlo. Mejor no lo calculé. ¿no? Porque No además, quieres saberlo porque diste muchas. muchísimas. Y además, lo normal es que el alumno o alumna quiere examinarse. Sí. Incluso va demasiado pronto a veces. Yo no quería. Me decía el profesor, examínate. No, yo no quiero. Porque me daba pavor. Pero Borja, ¿no te pasaba que acumulas nervios? Cada vez, cada convocatoria nueva vas con más presión, ¿no? Pero vamos, porque está la presión esa, porque se te puede gastar el tiempo del Tienes que teórico. volver a pagar. Claro. Y tienes que volver a presentarte al Al teórico. teórico, sí, es decir, no, desde luego es una olla, Es una inhumano, olla a es presión. inhumano. Yo me mudaba a las afueras, justamente también cerca de la sierra, y aprobé como el mes antes. Tenía una presión. Y eso, por ese Vamos. motivo, te sacaste el carnet de conducir. Porque- Bueno, me matriculó mi mujer, me pagó la autoescuela, fue un regalo porque ella... Regalo ella- envenenado. Sí, es que ella conduce desde los 18 y claro, en medio fue como el irnos fuera, ya ahí se hacía necesario. Teníamos un niño pequeño, entonces el acumule de cosas me llevaba a eso porque yo no tenía intención de sacarme el carné nunca. El protagonista de la serie es Juan Diego Boto, que tiene que soportar cómo en la autoescuela le preguntan, primero, ¿por qué te lo quieres sacar? Y bueno, teniendo ya más de 40 años, eso es más complicado. Sí, es que te sientes un poco... Pero a ti te pasó lo mismo también. Hombre, desde luego, yo me confundían con los profesores, por supuesto, todo el tiempo. Es decir, que en realidad tú ves todos chavales de 18, 20 años y tú, un señor ahí en medio, que vamos, que eres como una gota de sangre en medio de la nieve. Oye, y O 3 sea, años después, ¿qué tal conduces? ¿Cómo te ves? Pues bastante bien. La verdad es que me ayudó mucho la música. Es decir, que yo nada más sacarme el carnet me compré un Peugeot cutre de hace 20 años y solo tenía CDs. Entonces me ponía los CDs que escuchaba con 20 años. Y gracias a conducir con música, la verdad es que le pillé el gusto y me gusta. No ponía Enya como en No la ponía serie. Enya, no ponía No ponías Enya para, no ponía para, Enya, para no. relajarte. Me encantó No. ese momento de Ahí- las cassettes. Sí. Claro, Sí, sí. hay una secuencia, no quiero, de verdad véanla, porque es que es muy divertida, porque además son episodios cortos que se De ven media muy hora. bien, y yo creo que todo el mundo que la vea y que tenga carnet de conducir y que se lo haya sacado, se va a reconocer en alguno de los momentos, se va a reconocer. Hay un momento que yo no sé si te pasó a ti o no, que yo ayer estuve a punto de parar el episodio porque no podía soportarlo. Es la primera vez que coge el coche el protagonista y el profesor, que es un retrato perfecto del profesor de autoescuela, le mete en la glorieta de Atocha. ¿Qué es lo que me pasó a mí? ¿En serio? Yo la primera vez cogí el coche, yo me saqué el carnet en una autoescuela del centro de Madrid, muy cerca de la glorieta de Atocha, que quien no la conozca es una Bueno, glorieta incluso con 40 años de carnet que creo que tengo yo, cada vez que tengo, madre de Dios, ahora ahí al fondo está la glorieta de Atocha. Hay pueblos más pequeños. Sí. exacto. Y entonces es que yo no recuerdo nada del momento. O sea, tengo que esperar ese estrés postraumático. Me acuerdo como edificios inclinados. No. Y es lo que me pasó. Es decir, que en realidad la serie sí que tiene muchísimas cosas de las que me pasaron a mí. ¿Y Juan Diego Boto tenía carnet de conducir? Sí, además él se lo sacó en Cuenca, que hay una autoescuela en Cuenca. Que también aparece en la Que serie. aparece en la serie. Joder. Y que te la sacas en 2 semanas. Pero él se lo sacó a los 40 y algo. O sea, por Es eso... decir, también él había vivido la experiencia. Pero totalmente. De alguna manera. Sí, por eso yo creo que le interesó la serie, porque cuando yo le conté de qué iba la serie al principio, cuando no había leído los guiones ni nada, yo creía que le estaba contando la historia bomba, como el gran concepto, que es un cuarentón saca el carné.
Y claro, él se quedó como diciendo, y nada más. Va de eso. Pero luego leyó el guión y sí que se identificó porque él se lo sacó a los 40 y tantos. Conseguís una cosa maravillosa en la serie, que es verdad que es una serie que te ríes, sonríes todo el rato, porque son episodios, insisto, que todos nos sentimos identificados, pero claro, el protagonista es un tío muy serio. Sí, es un gruñón. Es un gruñón, un antisocial, es buscado expresamente. Claro, o sea, en realidad la serie va de un tío cuarentón que se está convirtiendo en una persona espantosa y que se cree que lo sabe todo y que se está convirtiendo en un amargado y que gracias a lo de la autoescuela, aunque sea un patán, pues se da cuenta de que puede estar bastante mejor, porque claro, el que es un profesor de universidad aburrido, que desprecia a sus alumnos, de repente coincide con una alumna suya, que interpreta Lucía Caraballo, que es mejor conduciendo que él. Sí. Con lo cual es un sablotodo que recibe una lección. Claro, y al lado de un profesor de autoescuela que considera, más que profesor, educador, que considera que están al mismo nivel. Claro, y eso le molesta mucho. Hombre, son colegas de profesión, pero desde luego, claro, le desarma completamente el profesor. O sea, todo lo que le rodea le desarma de esos prejuicios que tiene hacia la juventud, hacia conducir, hacia muchísimas cosas. Pero claro, él tiene un trauma. Y en la serie sale un poco reflejado en positivo, pero la realidad es que al volante nos transformamos bastante y nos convertimos en seres a veces irreconocibles. Yo no sé cuánto os pasa, pero a mí me pasa que a veces digo, ¿quién soy? ¿Qué hago? Sí. De hecho, al protagonista de la serie le pasa en las primeras prácticas. Es decir, ya saca lo peor de él porque un señor le da el claxon. Bueno, es que hay una cosa que es increíble, que hablabais antes de cómo el maltrato al coche de autoescuela, que yo no entiendo la gente que me pitaba. Sí. O sea, ¿cómo se te ocurre pitar? O sea, sí. tardas en arrancar, se te cala el coche, te metes en la rotonda un poco regular y le pitas a un coche autoescuela. Pero a mí me pasó también en pitas más que a prácticas. cualquier otro coche. Sí, además, total. Increíble. Es bullying absoluto. A mí me pasó en una cuesta, en una de mis primeras prácticas, y no podía salir y me pitó un tío y dije, ¿qué tienes que tener dentro del corazón para pitarle a un coche de autoescuela? No, lo digo en serio, me parece inhumano. Es verdad. Mira, escuchemos otro fragmento de la serie. Tenemos una relación muy rara. Mira de frente. Porque nos hemos separado, pero seguimos quedando. Yo te llevo a todas partes en coche. No follamos, pero tampoco follábamos cuando estábamos juntos. Mucho. Ella es Leonor Watling, que es la expareja y la choferesa del protagonista, mientras no consigue sacarse el carnet de conducir y ahí Pero son dos divorcios que se llevan bien, que es algo que me apetecía contar en la serie. Como que de repente siempre las parejas separadas se tiran los trastos a la cabeza y aquí era como matrimoniadas bien. De buen rollo. Matrimoniadas bien. Sí. Una cosa, y el retrato del profesor de autoescuela, que yo también recuerdo, mira que han pasado años, que el mío hablaba mucho, ¿está basado en tu propia experiencia también? No, mi profesor era bastante menos parlanchín y bastante más neutro, Eugenio, que era encantador. Es una suma de lo... A ver, hay mucho material en internet, hay mucho tutorial de YouTube de profesor de autoescuela, hay canales enteros, hay foros... ¿Sí? Y es verdad que David Lorente, el actor, no solamente se empapó de todo eso que yo le pasaba, sino que se fue a una autoescuela y se ponía en la parte de atrás en las clases. Entonces, este método interpretativo clásico lo aplicó y ya veías todos los tics, todos los giros eran perfectos porque lo hacía clavado. Hay alguien en el equipo que se está sacando ahora mismo, está intentando sacarse el carnet de conducir y esta mañana me decía, es que mi profesor dice muchas cosas de las que dice ese profesor de la serie. Es un microcosmos las autoescuelas. Con lo cual... Sí. No, y es también eso, que el profesor de autoescuela es más que un profesor, es un gurú, es alguien que te transmite una forma de vivir, ¿no? Sí. Te intenta dar como una visión de lo que dicen en la serie, yo no te voy a enseñar a conducir, ¿no? Y sobre todo que no se pone nervioso, porque ese momento de la glorieta de Atocha en que tú perdiste el mundo de vista, suerte que debía estar el profesor ahí para él tocaba los pedales, tocaba el volante, todo, porque yo era un ente inerte que de repente pues estaba como mareado ahí. Que es un poco lo que le pasa a Juan Diego Boto, el protagonista. Mira, vamos a escuchar los oyentes. Venga, Ramón desde Mérida, muy buenos días. Buenos días. A ver, Ramón, ¿cuál es tu experiencia con ese examen, con ese intento de sacarte el carnet de conducir? Bueno, tengo infinitas. Yo aprobé a la quinta, pero tengo infinitas antes y después con el coche. Pero la que voy a contar fue la segunda vez que me suspenden, es que yo me monto en el coche, empiezo a conducir, el profesor sabía que yo era mayor, yo tenía 40 y tantos años, y me decía, tú tranquilo. Yo decía, nota algo en el pie izquierdo, en el pie del embrague. Y así todo el examen. Incluso llegué a aparcar, pero yo cada vez que tenía que pisar el embrague yo notaba algo raro. Y total, llega un momento en que en una rotonda que no había nada de circulación, se me cala el coche.
el profesor, el examinador que va detrás, me dice, para usted lo antes posible. Me paro, me bajo del coche, pero conmigo me di cuenta, cuando me bajo del coche, veo que en mi pie izquierdo, el del embrague, sale una masa viscosa, y sucedía que tenía un chicle debajo en el zapato, y claro, todo eso me producía todo ese nerviosismo que tenía durante el examen, según mi profesor, que en realidad era un boomer, que era una especie de chicle máximo antiguamente, que había de planeta minúsculo. Era Mercurio, Plutón y Boomer. Lo que no entiendo es cómo no estamos muertos los que hemos mascado chicle Boomer todavía. Ramón, muchísimas gracias. Un beso. Gracias. Esta es una buena. La hubieras podido incorporar. Esta es buena. Está muy bien. Esta es buena. Gabriela, desde Vigo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Tú también te sacaste el carné? No, todavía no. El año pasado, cuando cumplí 39 años, ¿sí? Dije, no puede ser que me quede un año para cumplir los 40 y que no sepa conducir. Entonces, una amiga me grabó un vídeo diciendo que antes de cumplir los 40 tenía que sacar el carnet. Pues pasó prácticamente un año y nada, ni fui a la autoescuela ni nada. Entonces, este verano, un mes antes del 40 cumpleaños, una amiga me manda un audio y me dice, Gaby, mira que estoy en una panadería acá y encontré unos alfajores que tienen una pinta, y yo como soy uruguaya, soy muy fan de los alfajores, y me dijo, mira, te acabo de dejar esa bandeja de alfajores en la autoescuela, que aparte está en mi edificio. Así que no tenés más excusas, vas a tener que ir a la autoescuela, al menos a buscar los alfajores, y así ya te matriculas. Entonces no me quedó más remedio. Sí. Que ir. Pero bueno, la verdad es que me matriculé en agosto, fui a una clase del teórico y no he vuelto. Vamos. Entonces ahora... Pero te comiste los alfajores, seguro. Los alfajores te los comiste, claro. O sea, lo tuyo es cuestión de ir dejando alfajores en diferentes sitios, en el coche. Estoy esperando. Exacto. Que me vuelvan a mandar. Exacto. Gabriela, muchísimas gracias. Nada, a ustedes un beso grande, Ángel. Hasta luego. Y tú, Borja, ahora dices, menos mal que me lo he sacado. Sí, y me gusta conducir ya. ¿Ves? Sí, y te gusta conducir. Sí. Y tú decías antes, Nuño, que es verdad que a la que vives en una gran ciudad, de hecho tú no lo habías necesitado hasta ¿qué va? Hasta ahora. Y tú decías, si vives en una gran ciudad no necesitas el coche. No, y de hecho he estado mirando los datos y el número de carnets está bajando en todas las edades, menos entre la gente de 65 y 74 años. Es que el otro día me contaron, ojo ahí, me contaron que hay mucha, pues lo habitual es mucha viuda, que se queda viuda evidentemente, y que siempre la han llevado a todas partes y que tiene que ir al pueblo, tiene que hacer sus cosas y saca el carnet. Con lo cual es un buen material de segunda temporada, por ejemplo. Por ejemplo. No se la pierdan, de verdad, si quieren pasar un rato muy agradable y además recordar lo que vivieron ustedes cuando intentaron y consiguieron finalmente sacarse el carnet de conducir. No me gusta conducir, desde el viernes en TNT, ¿no? Eso, desde el viernes en TNT, doble episodio. Borja, ¿has aparcado bien? No he venido en bus. El vaho es lo bueno, perdón. Venga, un beso. Hasta luego. Terra, Hoy por hoy, Àngels Barceló. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esquecería. 10:42 de la mañana, 9:42 en Canarias. El domingo pasado, continuamos en el Comando N con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. El domingo pasado terminó otra cumbre del clima sin acuerdo en los temas clave, en los temas importantes. China, que produce el 30% de todas las emisiones de efecto invernadero, y los países productores de petróleo y de gas se sienten vencedores porque de momento no va a tener que reducir sus actividades contaminantes, pero sí se ha llegado a un acuerdo largamente perseguido por los países en vías de desarrollo, por el que se establece un fondo de compensación para facilitar pagos a quienes más sufren las consecuencias del cambio climático, teniendo menos responsabilidad en generarlo. Es verdad que es un acuerdo para un fondo, pero ni se explica mucho de dónde sale el dinero, ni cómo se va a hacer, ni cuándo se va a hacer. Pero bueno, la sensación general la expresó Frans Timmermans, que es el vicepresidente de la Comisión Europea. But what we have in front of us is not enough of a step forward for people and planet. Esto no es suficiente para las personas y el planeta. Nuño, ¿tú esperabas algo más de esta cumbre?
Lamentablemente no esperaba mucho. De hecho, me sorprendió que hubiese un acuerdo sobre este fondo de compensación. Yo creo que firmaron por vergüenza torera. Total. Por no cerrar la cumbre sin ningún tipo de acuerdo. Claro, porque además es curioso que se dio ese paso adelante, que llevaban 30 años intentándolo conseguir, pero se dio un paso atrás en también algo importante, que es limitar la subida de las temperaturas. Ya no hay una mención tan expresa o no hay un compromiso tan serio como hubo hace un año de intentar limitarlo, ¿no? Entonces, bueno, uno luego cuando lee cómo funcionan estas cumbres, es importante decirle a la gente que es que hay, por ejemplo, hay ONGs que han calculado cuántos representantes de las empresas petroleras, de gas, etcétera, estaban en la cumbre y tenían una delegación conjunta que era más grande que cualquier otro país de África, por ejemplo. Yeah. Y esa gente está presionando, está intentando influir en los gobernantes que tienen que tomar la decisión. Y luego también hay países que están totalmente volcados. Claro, y nos comentaban el lunes, ayer fue lunes, sí, el lunes, la mañana siguiente del cierre de la cumbre, también la importancia y el papel que juegan los países que organizan las propias cumbres. Claro. En este caso era Egipto, pero es que la siguiente es en Arabia Saudí. Es en Arabia Saudí. Y este año los países productores de petróleo han tenido un papel clave y evidentemente todo se junta también. Nacho, tú cuando hablamos de eso, empieza la cumbre y lo leemos y tal, ¿tú esperas que salga algo de ellas? ¿O bueno, también has arrojado la toalla? Ciudadano medio mucho más alejado del conocimiento de profundidad de cómo funciona, no esperas, pero por pura experiencia, ya nos acostumbraron. Y luego hay una cosa que es que chirría casi en lo moral, que es que se celebre en donde se celebra. Y en este caso, en un lugar tan concreto como el Mar Rojo, una zona turística, desértica, donde proliferan los campos de golf, las piscinas, el turismo, lo más alejado que uno pueda imaginar de lo sostenible. Y ya a partir de ahí dices, pues no sé, ¿qué quieren transmitirnos? Y si la próxima, como estáis diciendo, es en Arabia Saudí, pues ya voy adelantando que tampoco espero nada de la próxima. Absolutamente. No, nada, yo creo que es que la sensación que nos deja todo esto es nos hemos resignado ya como mundo a que el cambio climático, vamos, que el aumento de las temperaturas no consigamos reducirlo y sálvese quien pueda, es decir, adaptémonos si podemos y si no, pues suframos las consecuencias. Las cumbres del clima, como la que se ha cerrado este fin de semana en Egipto, se preparan a partir de los informes elaborados por los comités científicos. Marta Rivera Ferré es miembro del comité del último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, es profesora de investigación del CSIC en Ingenio, experta en agricultura, alimentación e innovación ambiental y social para la sostenibilidad. Nos escucha desde Radio Barcelona. Marta, muy buenos días. Hola, buenos días. Claro, yo no quiero ser negativa, pero es verdad que hace años, en anteriores cumbres, decíamos, todavía estamos a tiempo. Yo tengo la sensación que ya no estamos a tiempo, ya no estamos tan a tiempo, porque los efectos del cambio climático no es el futuro ese que nos contaban, no, es que pasará, subirá al nivel del mar, es que lo estamos viendo. Entonces, claro, yo te pregunto, ¿hay algún motivo para la esperanza después de una cumbre como la de Egipto? Bueno, a ver, yo sinceramente opino como los compañeros que están ahí con vosotras. No espero mucho de las cumbres, ¿no? De hecho, yo ni he ido porque para mí es una pérdida de tiempo lo que son las COP. Pero sí que tengo mucha esperanza y de hecho también se señala en el informe del IPCC, en ese último informe, en la acción colectiva de la ciudadanía y las organizaciones sociales están haciendo realmente un trabajo bastante importante para concienciar a la ciudadanía y para pedir soluciones, y también en el ámbito de lo local, a nivel de las ciudades y también en algunos países. Entonces, pensar en una acción global a nivel mundial lo veo muy complicado por la diversidad de intereses que hay. Ya vemos como las COP realmente son súper complejas, pero a nivel de país, a nivel de regiones, ¿no? La Comisión Europea, por ejemplo, la Unión Europea, tiene capacidad para tomar decisiones independientemente de una COP, ¿no? Claro. Todo este tipo de cosas, yo ahí sí que tengo esperanza y creo que al final va a estar por ahí. ¿Te satisface la creación de este fondo de compensación? El único acuerdo que yo decía, creo que lo firmaron al final por vergüenza torera, el único acuerdo que sale de esta cumbre. Hombre, me parece importante porque sí que se recoge, también en este informe del IPCC se hace por primera vez una evaluación de los daños y pérdidas, ¿no? Loss and damage en inglés, y la cuestión es que independientemente de que nosotros bajáramos ahora a cero las emisiones, ¿no? Es decir, nosotros se solicita una reducción drástica de las emisiones, pero la inercia del sistema clima ya lleva a una serie de consecuencias que son inevitables, aún
digamos que pusiéramos a cero ahora, ¿no? Sí. Y esto ya se ha cuantificado que tiene una serie de consecuencias en pérdidas y daños a nivel de ecosistemas, extinción de especies, a nivel de infraestructuras, sectores económicos, vidas humanas, porque no todos los andamas son económicos, también se cuantifica las vidas humanas y también los desplazamientos internos, etcétera. Entonces, esto va a ocurrir sí o sí, como consecuencia del cambio climático. Y entonces sí que se hacía mucho hincapié en este informe, pues que es un tema también de justicia social y de justicia ambiental, la necesidad de desarrollar un fondo de este tipo. Bueno, pues por lo menos se ha hecho caso en algo. Que no se le ha dado todavía pues una cantidad que todavía está por desarrollar, pero bueno, sí que realmente creo que es un avance y una demanda que sale de la comunidad científica basada en los datos. Es que yo no sé si somos conscientes, si la gente es suficientemente consciente del efecto que tiene en los países menos desarrollados, en los países pobres directamente, ¿no? Los movimientos migratorios que empieza a haber, o sea, ya no hablamos de guerras o de vulneración de derechos humanos, estamos hablando de consecuencias del cambio climático. Eso mueve a la gente de un sitio a otro, ¿no? Sí, bueno, de hecho ahora mismo la mayor parte de las migraciones, fundamentalmente los desplazamientos forzosos que son a nivel interno, son debido al cambio climático. A fenómenos extremos, ¿no? Por sequías, por inundaciones, por fenómenos extremos asociados al cambio climático. Son la principal fuente de movilidad ahora mismo. ¿Damos por muerto el objetivo de París de que la temperatura no suba 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales? Yo sí. O sea, lo damos por perdido. Yo lo doy por perdido, pero no porque no fuera posible. O sea, realmente sí que es posible, pero como no se llegan a acuerdos a nivel internacional para atacarlo, ¿no? Para abordar este objetivo de forma conjunta, pues veo que no vamos a llegar, ni mucho menos. Yo creo que ya nos tenemos que situar en los 2 grados, que era como ese segundo objetivo del Acuerdo de París, porque además por encima de los 2 grados... hay impactos que no están ni siquiera modelizados, ¿no? Es decir, que realmente no sabemos ni a dónde nos estamos acercando, ¿no? Pero claro, nunca se llegará a ningún acuerdo mientras los países más contaminantes, mientras China, India, no se sumen. Sí, ahí está la cuestión, ¿no? Es decir, que realmente, por eso yo no creo en el 1.5, por eso creo que estamos más a los 2 grados y por eso también creo que realmente la ciudadanía, que ha de ser consciente, ¿no? Y de hecho la sociedad española, un estudio que salía, ¿no? Que hizo el BBVA, que mostraba que el 80% de la población española realmente era consciente de la gravedad extrema de los problemas ambientales y estaba dispuesta a tomar medidas y estaba de acuerdo en que, por ejemplo, pues desde el gobierno se impusieran normativas que limitaran determinadas acciones, tanto a nivel de los individuos como a nivel de empresas, ¿no? Es decir, la ciudadanía tiene aquí un papel muy importante que jugar para pedir a los gobiernos para apretar. Sí. Esto yo lo veo clarísimo y la sociedad española, ya te digo que lo que nos muestran los datos es que efectivamente está bastante avanzada con respecto a otros países europeos en esta cuestión. También somos los que lo sufrimos, ¿eh? Quiero decirte que antes, claro, antes nos parecía eso que tú comentabas al principio como algo de, bueno, sí, esto ya veremos, no sabemos. Y en los últimos 10 años el cambio, creo que todo el mundo lo ha vivido, no es algo del futuro, lo estamos viviendo ya, las olas de calor, la sequía extrema. La subida del nivel del mar. O sea, todo eso es perceptible, claro, es que es perceptible. Nacho, ¿qué querías preguntar? Sí, quería preguntarle a Marta, y también hago extensa la pregunta a Nuño, si consideráis que hay algo de injusto en pedirle a los países en vías de desarrollo unas medidas que, por ejemplo, Europa o los países que estaban en ese estadio hace unos años no tuvieron que tomar. Si creéis que ahí puede haber un desequilibrio en exigirle unas limitaciones a países que necesitan desarrollarse y pasar por los mismos procesos que pasamos nosotros hace décadas. ¿Quieres responder tú primero o respondo yo? Tira, Matira. ¿Sí, que tú eres la invitada. Sí, tú eres la invitada. Pues a ver, hay un tema moral, obviamente, pero yo creo que pensar de esta manera es pensar que nosotros no nos hemos equivocado. Nosotros obviamente tendríamos que dar una lección haciendo cambios radicales en nuestra forma de producir y de consumir, sobre todo de consumir, porque aquí hay un elemento muy interesante y es que, por ejemplo, los inventarios nacionales europeos o en el caso de España, nosotros solamente tenemos en cuenta las emisiones directas que se producen en este país, pero la mayor parte de las emisiones que se producen en el mundo son para satisfacer la demanda de consumo de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que aquí también hay un elemento interesante. Entonces, yo creo que tener esa visión, lo entiendo, porque hay un tema moral detrás,
Pero nosotros primero tenemos que ser los primeros en cambiar la senda y apostar por uno de los elementos que se plantea también en el informe, que es la senda del decrecimiento, y dar, digamos, lección en ese sentido. Y segundo, también soñar con otros futuros posibles que no pasan por el crecimiento económico tal y como lo hemos vivido nosotros, dado que sabemos que es una senda equivocada y que nos lleva al desastre. Y existen otras fórmulas. O sea, no podemos estar pensando de una forma reduccionista en que la única forma de alcanzar el bienestar, cuando además sabemos que el sistema que tenemos ahora no garantiza el bienestar a una parte importantísima de la población, sí nos da unos datos macroeconómicos muy interesantes, pero a nivel microeconómico y sobre todo a nivel de la población, el día a día, y a nivel individual hay muchísimas personas con muchísima deficiencia, ¿no?, a nivel de derechos básicos. O sea, que tampoco idealicemos nuestro modelo como si nuestro modelo fuera el modelo por el que todo el mundo tiene que transitar, sino yo vería nuestro modelo como un modelo fallido, que necesitamos visualizar pues otras alternativas que pasen obviamente por otra forma de dar bienestar a la población, que no sea el consumo de energías fósiles y un espejismo como el que nos hemos creado en torno al sistema que tenemos a día de hoy. Queda un minutito. Bueno, nada, yo creo que Marta da la clave. Esto probablemente no se solucione con un acuerdo internacional, sino dejando que los países tomen sus propias decisiones y persigan la reducción de emisiones. Y por mucho que contaminen, China e India son relativamente conscientes de su peso en esto y están tomando cada vez más medidas. Y me parece importante también por las declaraciones que han hecho los dirigentes de la Unión Europea, y Marta ha puesto también el acento ahí. La Unión Europea por sí misma y es suficiente fuerte y suficiente potente para tomar medidas y para tomar decisiones sin esperar a que se celebren cumbres y que se llegue a acuerdos ahí. Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotras por la invitación. Hasta luego, un beso. Hasta luego. Nacho, ¿la semana que viene estás aquí? Sí, ahí estoy el martes. Nuño, sí. ¿la semana que viene estás aquí? Por supuesto. Oye, firme. Lo vamos a celebrar. Hasta la semana que viene, chicos. Un beso. Martes.